Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión veremos algunos problemas que se presentan en el concreto en estado endurecido. Los problemas más frecuentes en el concreto en este estado son los superficiales. En este video veremos las cangrejeras, burbujas superficiales, variaciones de textura, color y manchas y las famosas juntas frías. Si bien es cierto, existen muchos otros defectos superficiales en el concreto, todos ellos tienen causas comunes y las veremos a continuación. Comencemos entonces con las cangrejeras. Son espacios vacíos producidos a causa de la segregación de los agregados durante el proceso de vaciado, tal y como estamos viendo en estas imágenes, y pueden llegar a tener trascendencia estructural en nuestro elemento. Como causas principales tenemos la congestión del refuerzo. Cuando una aglomeración de nuestro refuerzo, comúnmente a causa de los traslapes o también por otros factores, se puede producir un efecto tamiz, ocasionando segregación de los agregados. Por ello debemos respetar siempre nuestro espaciamiento mínimo al momento de colocar nuestro refuerzo. La geometría de la sección también es causa para la aparición de las cangrejeras, como cuando tenemos elementos muy esbeltos o cuando existen cambios bruscos de sección, o cuando el vaciado se realiza en capas desproporcionadas. Como sabemos, el vaciado de concreto se tiene que realizar por capas e ir vibrando cada capa a medida que se va avanzando durante el proceso de vaciado de concreto de nuestro elemento. Las deficiencias durante el vibrado del concreto son una de las causas principales para tener problemas en el acabado. Debemos tener siempre el vibrador listo antes de iniciar con el proceso de vaciado, pues he visto innumerables ocasiones en las cuales inicia el proceso de vaciado y no tienen a la mano o no tienen listo el vibrador. Y pues cuando quieren comenzar con este procedimiento se dan cuenta de que no lo tienen disponible, en lo que lo traen, en lo que lo instalan, pues ya han perdido tiempo en el cual el concreto ya comenzó a fraguar. Y esto, aunque no lo querramos, va a afectar la calidad de nuestro concreto. El congestionamiento del refuerzo puede impedir que el cabezal del vibrador penetre en la mezcla, teniendo como consecuencia un vibrado irregular. Lo recomendable es insertar el vibrador de manera recta, a 90 grados. Algunos manuales indican también que es permisible la inserción a un ángulo de 45 grados. Es importante verificar que el vibrador utilizado sea el adecuado para el tipo de estructura que estamos ejecutando. Un encofrado con deficiencias puede ocasionar la fuga de lechada durante el proceso de fraguado. La mala distribución y colocación de los espaciadores también pueden afectar a nuestro elemento. El no mantener una continuidad y un orden al momento del vaciado y el no prever los materiales necesarios para el vaciado son también una causa para la aparición de este tipo de problemas. Si nuestro diseño de mezcla no es el adecuado, también tendremos problemas. Es importante siempre verificar el tamaño de los agregados, la dosificación, de manera que se garantice la trabajabilidad y la calidad del concreto. Por proceso constructivo, debemos evitar el vaciado desde una altura excesiva, la cual varía desde 1,20 m a 2 metros, dependiendo del tipo de concreto que tenemos. Introducir el vibrador con una inclinación mayor a 45 grados puede ocasionar un desplazamiento horizontal en los elementos de nuestra mezcla, lo cual tiene como consecuencia la segregación de estos. El tiempo de inmersión recomendado del vibrador es de 10 a 20 segundos por cada inserción. En cuanto a la profundidad, es recomendable introducir el vibrador unos 10 a 15 centímetros en la capa anterior de concreto. Como vemos en esta imagen, tenemos una segunda capa de concreto y aquí debajo una capa anterior. Vemos que el vibrador debe ingresar por lo menos 10 a 15 centímetros de esta capa anterior para garantizar una buena unión entre capas de concreto vaciado. Bien, veamos ahora las burbujas superficiales. Son vacíos originados en la superficie del concreto, como vemos en la imagen, y son de trascendencia arquitectónica. Es muy frecuente ver este tipo de problemas en veredas de concreto y sardineles. Como causas principales tenemos una cara muy áspera del encofrado, con imperfecciones o restos de concreto, una aplicación no uniforme del desmoldante o que éste sea inadecuado. Respecto a la mezcla, que tenga muy poco asentamiento. Una elevada temperatura en el concreto puede alterar el contenido de humedad de la mezcla, la desproporcionalidad de los agregados, exceso de arena o presencia de arena muy fina. El exceso de aire incorporado en la mezcla por una mala dosificación del aditivo empleado. En cuanto a la colocación del concreto, son las mismas causas para este problema: una altura excesiva, discontinuidad en el vaciado y capas de vaciado de mucho espesor. En cuanto al mal proceso constructivo, también las mismas causas están detrás de este problema. En cuanto al excesivo espaciamiento del vibrado, podemos ver los aspectos a considerar para un buen procedimiento, como por ejemplo, el área de influencia del vibrador, el cual va a depender del diámetro del cabezal y de la frecuencia del vibrador. Pero por lo general se puede estimar el área de influencia del vibrado como 8 veces el diámetro del cabezal.
En esta imagen podemos ver la importancia de utilizar un vibrador adecuado, pues su área de influencia le permite vibrar de manera uniforme el concreto. Y siempre debemos revisar la ficha técnica de nuestro equipo, pues allí están todas las especificaciones acordes a sus características. Un diámetro correcto nos permite tener un vibrado uniforme. Continuemos ahora con las variaciones de textura, color y manchas. Podemos definir este problema como los cambios en la superficie del concreto, como aspereza, manchas y variaciones de color, como vemos en las siguientes imágenes. De igual manera, este es un problema de carácter arquitectónico, pues no compromete a nuestra estructura. Como causas principales tenemos, nuevamente, el encofrado. Esto lo repetiremos siempre, la gran mayoría de problemas en la superficie del concreto se debe a un encofrado deficiente. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues identificando los casos que estamos mostrando aquí en pantalla. El cambio de cemento durante el proceso de vaciado o el cambio de los agregados son también una causa para la presencia de este efecto en el concreto. La exudación es el proceso mediante el cual el agua asciende hacia la superficie de nuestro elemento encofrado a causa de la compactación progresiva de los agregados. Ya en la superficie el agua se va evaporando lentamente y es importante controlar este proceso porque si el agua se evapora más rápido de lo que asciende a la superficie, se producirán incluso fisuras por retracción en el concreto. Una sobredosis de aditivos también puede causar este tipo de defectos. Las deficiencias durante la colocación del concreto, es decir, de un mal proceso constructivo, son causas comunes para este tipo de problemas. Realizar el curado con algún químico pigmentado o con material contaminado, o si no llevamos la continuidad al momento de curar el concreto, e incluso si no se aplica ningún tipo de curado, nos puede ocasionar un concreto deficiente. Si el curado se realiza con agua, esta debe ser potable. El método tradicional son las denominadas arroceras, que consisten en camas de arena y una cantidad suficiente de agua para mantener nuestro elemento hidratado. Bien, ahora veamos las famosas juntas frías. De manera general, las juntas frías representan un plano débil causado por la interrupción del proceso de vaciado de concreto, de manera que el tiempo de fraguado comienza antes de poder reanudarse el proceso de vaciado. Usualmente, esta interrupción del vaciado de concreto es a causa de agentes externos, como lo son por ejemplo condiciones climáticas desfavorables o incluso la avería de la maquinaria en el caso de concreto premezclado. De acuerdo a su ubicación, nos puede generar grandes complicaciones en el comportamiento de nuestra estructura, es decir, tener juntas frías nos puede ocasionar desde defectos superficiales hasta problemas estructurales. Como causa principal para esto es el no tener una correcta planificación al momento de colocar el concreto. Por ejemplo, prever que no falten ni los agregados, ni el agua, ni el cemento. Es muy frecuente encontrar obras en las que el proceso de vaciado se interrumpe porque los agregados no llegaron a tiempo, el cemento y el agua fueron insuficientes, o hasta incluso hay casos en los cuales durante el vaciado se dan cuenta que un tramo del encofrado estaba mal hecho. Todos estos factores deben ser previstos antes de iniciar la colocación del concreto. Ahora, hay ocasiones en las cuales nos vemos forzados a paralizar el trabajo por agentes externos, como los mencionados aquí, los cuales son un clima desfavorable o una avería en nuestra maquinaria y equipos. Si bien es cierto, esta causa es totalmente fortuita, pero como ingenieros debemos ser capaces de manejar una situación así, porque después de todo es sobre nosotros los ingenieros que recae la responsabilidad del trabajo ejecutado. Es muy frecuente encontrar fisuras en la superficie del concreto, y esas pueden ser causadas por las variaciones en volumen, por los cambios de temperatura que experimenta el concreto durante su proceso de fraguado. Cuando el concreto comienza a fraguar, su temperatura se incrementa, generando que el volumen se expanda. Aquí es cuando entran en funcionalidad las juntas de dilatación, tal y como vemos en esta imagen. Y cuando culmina el proceso de fraguado, la temperatura disminuye y adquiere nuevamente su volumen inicial. Este proceso de retracción puede ocasionar fisuras, y es aquí cuando entran en funcionalidad las juntas de contracción. Como un ejemplo práctico, veamos una vereda, que es una estructura de pavimento rígido. La razón por la cual entre cada tramo de vereda se deja una junta de dilatación, como esta de aquí, es permitirle al concreto expandirse al momento en el que incrementa su volumen. Si vemos más a detalle, este es el comportamiento del concreto durante el proceso de fraguado. Como vemos aquí, la junta le permite al concreto desplazarse sin que se comprometa su estructura.
Luego de expandirse, el concreto tiene que contraerse, y de no colocar juntas de contracción, tendríamos algo similar a lo que estamos viendo en pantalla, sumado a otros factores, obviamente. Es por ello que se hacen ranuras en la superficie del concreto. Estas juntas de contracción son hechas para que el concreto se fisure, pero que sea mediante un proceso controlado. Es decir, con estas ranuras creamos un plano débil por el cual el concreto tiende a fisurarse. Si vemos aquí más a detalle, veríamos lo siguiente. Esta es nuestra junta. En el momento en el que el concreto se contrae, se va a fisurar porque el concreto no soporta los esfuerzos de atracción. Pero inducimos a que se fisure por este plano débil, teniendo entonces un proceso controlado de la contracción del concreto después del fraguado.